Los Sin Voz. Podcast de criminología y análisis con Bosco Garibay. Un espacio creado para darle voz a quien no la tiene. Para contar las historias que nadie quiere oír. Y para conocer a los personajes que nadie quisiera jamás cruzar en su camino. Los Sin Voz. Porque hasta en el silencio, la evidencia habita. Advertencia de contenido. Los Sin Voz es un programa de análisis con contenido sensible, donde cada historia, relato o invitado es dueño de su propio criterio y no representa el criterio de la producción. Se recomienda discreción y amplio criterio. Muy buenas noches a todos los seguidores de Los Sin Voz, porque hasta en el silencio la evidencia grita. El día de hoy tenemos un programa muy particular, un programa que es, digámoslo de esta manera, una continuación, una continuidad del episodio donde tuvimos como invitados a Nico y a Justin. Nico terminó en el momento en que yo le decía que si quería ella cerrar un último mensaje. Ella hizo un comentario que a mí me conmovió, me agradó muchísimo y que fue la motivación, la inspiración para llevar a cabo este 7º episodio. Los sueños sí se cumplen. Y el día de hoy les voy a presentar a un amigo. Es una persona que yo tuve el gusto de conocer, que tuve el gusto de compartir dentro de un aula con él, y que después de ver el episodio que les pongo en cuestión sobre la mesa, me habló, agendamos, acordamos, y el día de hoy tengo con ustedes, mis queridos seguidores de Los Sin Voz, a Luis Schulenburg. Luis, bienvenido a Los Sin Voz. Hola, un gusto. Pues gracias, Bosco, por el espacio. Le mando saludos a todos tus seguidores, a toda tu audiencia, a amigos y familiares. ¿Por qué invitamos el día de hoy a Luis? Bueno, por una simple y sencilla razón. Cuando él se comunica conmigo, tenemos la oportunidad de platicar y hay una historia bien padre que tenemos que contar de motivación, superación, de resiliencia, de cómo se fue adaptando Luis a cada una de las cosas que fue enfrentando en la vida hasta el día de hoy, llegar a haber terminado una maestría, ¿no?, en investigación criminal. Obviamente pasó por una licenciatura también y fue luchando día con día, y hoy también es papá, ¿no? Sí. Entonces vamos a empezar con la típica y ya tradicional pregunta que hacemos en Los Sin Voz. ¿Quién es Luis Schulenburg? Hola, bueno, me presento, tengo 29 años, como bien dijo Bosco, soy padre de familia, tengo 2 hermanos, uno en paz descanse, gracias a la vida y a Dios tengo a mis 2 padres aún vivos. Pues básicamente soy una persona amable, noble, dedicada, un poquito enojona igual, y pues ya básicamente es eso. Luis, me llama mucho la atención y quiero empezar este programa preguntando ¿qué es lo que llevó a Luis a descolgar ese día o a agarrar ese día el teléfono y ponerse en contacto conmigo? ¿Qué es lo que tú viste? ¿Qué es lo que tú has vivido? Platícame un poquito. Bueno, en realidad me topé con tu video, vi el testimonio de pues esos chicos. De Nico y Dustin. Y pues quise como también pasar el mensaje, ¿no? De que sí se puede salir de ese mundo de las drogas, de problemas y demás. Yo vengo de la Ciudad de México, crecí aquí en Pachuca y pues me encontré con gratas personas a las cuales pues les agradezco mucho, y pues también quiero pasar ese mensaje por el cual pues que vean que sí se puede. Que sí se puede. Platícame, Luis, ¿cómo fue tu infancia?
Bueno, mi infancia fue un poquito rebelde, la verdad. Yo siempre estuve, pues, no distraído, pero enfocado en lo que me hacía sentir bien, ya que pues el matrimonio de mis padres no fue grato para mí. A la edad de unos que serán 4 o 5 años mis padres se divorcian, ya que pues mi mamá sufría de violencia de parte de mi padre y pues llegó el momento en que ya no le agradó eso y decide separarse, ya que le costó tanto tiempo, la verdad, tomar esa decisión para poder lograr lo que ahora somos, ¿no? La verdad, yo agradezco mucho el apoyo y el amor de mi mamá, porque pues gracias a eso también soy parte de lo que soy hoy. Bueno, entonces pues yo cuando llegué aquí a Pachuca, pues era muy travieso, la verdad. ¿Qué llegaste aproximadamente a los que 8 o 9 años? Aquí a Pachuca llegué como a los 7. Ok. Como a los 7, 8. Pero pues la verdad, siempre muy despierto. O sea, al momento de que me decían una cosa y si no me agradaba, pues no la hacía. O pues si me ponían reglas, pues me gustaba no acatarlas, ¿no? ¿Verdad? Porque no me parecía lo que la sociedad me entregaba. Perdona que te interrumpa un poco. ¿Crees que el hecho del autoritarismo, a lo mejor de una figura paterna, o de la situación que tú presenciabas, atestiguabas en materia de violencia, te generara esa resistencia con las figuras de autoridad? Sí tuvo mucho que ver la ausencia tal vez de mi padre, porque pues yo decía, no, pues quiénes son ustedes para pues mandarme o para criticarme o cualquier cosa, ¿no? Entonces mi mamá siempre estuvo trabajando y pues yo cuando ella llegaba la respetaba mucho o pues sí la amo mucho. Entonces pues me enfocaba a que tanto ella como yo me sintiera bien, ¿no? Entonces llegaba ella y pues me sentía, perdón. No te preocupes. Me sentía grato con su presencia, la verdad. Y con mi papá también, solo que más a mi papá, yo siento que por la ausencia de él en mi vida, como que lo necesité en su momento más, ¿no? Porque pues no estaba. Entonces todo ello como que me llevaba al decir eso, ¿no? Porque ¿crees tú, Dustin, que Luis, perdón, sí, cierto. Dustin es del otro episodio. Saludos. Saludos, Dustin. ¿Crees tú, Luis, que todo esto que tú viviste te haya llevado a lo que veníamos platicando, a lo que platicamos por teléfono, y que la gente aún no sabe? Me gustaría que les hicieras de conocimiento. Porque cabe hacer mención que cuando hablamos me dice Luis, tengo una historia bien machín. Sí. Me he vivido cosas bien rudas. Ahorita, de verdad, Pablo Arellano, necesitamos ponerle cámaras al potro, porque lo que se platica en el trayecto aquí al Foro de los Sin Voz es increíble, invaluable, y necesitamos crear algo para poder darlo a conocer. Me decías, estuve involucrado en adicciones, estuve en albergues. Sí. Platícame un poquito. Ajá, justo iba a ello. ¿Qué? Igual, pues claro que todo lo que viví, pues influyó mucho en lo que ya de grande, pues las decisiones que tomé, ¿no? Sí, sin duda. Entonces cuando mi mamá decide separarse de mi papá, llega un momento en el cual pues mi papá nos corre igual a nosotros. Yo tenía como unos 5 años, más o menos. Y mi hermana me lleva 6, y al igual que mi hermano mayor, en paz descanse, le lleva 6 a mi hermana. Entonces... Si tú tenías 5 años, estamos hablando que tenía 11 años tu hermana,
y Aproximadamente, 17, ¿no? verdad. Aproximadamente. Ajá. Entonces, mi mamá empieza a trabajar, empieza a superarse poco a poco. Pues yo siento que a mi papá no le gustó eso, ¿sabes? Porque pues era su presa, por así decirlo. Entonces, llegamos a la casa de una de mis tías y solo me acepta a mí y a mis otros hermanos. Ahora a la fecha digo, Sí, no se ¿qué puede. pasada de Se puede, lanza, se puede. no? La neta. Se puede. Aquí no importa. Se puede decir. No, es que, bueno, nada más le pones Ah, pero lo muteamos, pues, no qué pasa pasada nada. de lanza, la neta. Y me quedo, pues no aguanto la terapia, la verdad, conmigo. Y pues llego, bueno, en ese transcurso que yo estaba con mi tía, mis hermanos andan caminando por la calzada. Ella los recibe el albergue, creo que se llama La Patera o Pantera. No, sí, Patera. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, sí. Allá en la Ciudad de México, pues cuando mi mamá decide separarse, bueno, es que vivíamos en Acero y entonces en ese transcurso de mi infancia, como de los 3 a los 5, pasamos por Acero, por Tlatelolco, por Jaime Nuno y todo ese rollo. Y ya cuando mi mamá decide como que separarse, pues ya en varios hogares y todo ese pedo. Pero bueno, entonces en una de esas regresamos, vuelven a discutir y ahora sí ya, ¿no? Explota la bomba y mi mamá dice, pues me vale. Cada quien por su La lado. neta. No, pues que ya corría a los niños y quién sabe dónde esté, ¿no? Y entonces mi hermana, la verdad, siempre desde chica ha sido muy inteligente, de esas que se aprende los números y direcciones y todo el rollo. Entonces del albergue se comunican con mi mamá y mi mamá no tenía un hogar, la verdad. Se quedaba pues no sé en dónde, la verdad. Donde se pudiera. Ajá, exacto. Entonces mi tía no aguanta y todo el rollo. Y yo llego al albergue. Ya me topo con mis hermanos y todo el rollo. Y yo recuerdo que yo tenía 2 amiguitos, o sea, yo y mis hermanos, la verdad nunca hemos sido tan unidos, pero cuando hay un problema es como cuando nos unimos. Entonces, ya pasa todo ese rollo, pues ya no me presento y todo el rollo. Y yo me juntaba con 2 niños, 2 hermanos que se llamaban Angelito, que era más o menos de mi edad, y con el pelón que tenía como unos 11 años, como 11, 9 años. E intentaron, bueno, ellos sí se escaparon del albergue, pero yo no pude. Había una camioneta, todavía me acuerdo, era una como mami van, pero de las grandecitas, y nos subimos al cofre y luego al toldo, y del toldo te brincabas a una barda y ya de ahí daba hacia la calle. Ajá, y de hecho los adultos, bueno, los jóvenes de 18 para adelante y todo el rollo podían salir, entonces no estaba tan complicado, cuidado, ¿no? Ajá. Y esto me imagino que si tú decides salirte, no te preocupes. Ajá. Me imagino que si tú decides salirte del albergue, es porque lo que tú vivías dentro del albergue, pues no estaba chido, ¿no? Ah, justo, qué bueno que lo mencionas, porque inclusive, el Angelito y yo nos estábamos bañando, y ahí era como, pues cada quien su rollo, y sí había como que, por ejemplo, no sé, talleres, ¿no? De cualquier actividades, cosa de hacer, ¿no? Ajá. Pero pues, te digo, siempre fue como que muy rebeldito y no me gustaba entrar en esas ondas. Entonces ya nos estábamos bañando, el Angelito y yo siempre estábamos pegados. Y ya nos estábamos bañando y todo el rollo, y se acerca, pues, haz de cuenta que los loquitos, ahora ya que estuve anexado, entendí que los loquitos pues son de casa, entonces en un albergue pues siento que era lo mismo, ¿no? Y hace cuenta que nos topamos a ese loquito y pues se quería pasar de listo, la verdad. Total. Nos echamos a correr, no pudo hacer nada, nos defendimos, salimos corriendo y me topo a mi carnal, el Tacho, en paz descanse. Le digo, no, la neta pedo, y el Tacho que se lo resetea acá, pum. No, pues que no se pase de lanza, pero es a lo que voy, o sea, como que el loquito era pues de casa, ¿no? Y nosotros éramos como que los nuevos, los invasores, por así decirlo. Y en la noche,
pues había como unos... En esos entonces como que rifaba, o bueno, eran como darquetos esos güeyes. Como, yo me acuerdo que igual mi hermana se juntaba con Verónica, una novia de mi hermano, que ya después se la robó de ahí, bueno, se fue del albergue a vivir a la calle, bueno, total. Esa historia igual de mi carnal, igual está recia. Bueno, total. Entonces, pasa ese de braille y en la noche, en los calcetines largos meten jabones y se lo empiezan a resetear, bomba. Entonces todo ese rollo como que decía, chale, ¿no? Y es algo que tú vives a muy corta edad, que a lo mejor todavía no alcanzas a entender por qué está pasando, ¿no? Entonces sí es Ni complicado. siquiera lo piensas, yo creo, ¿no? Como que dices, o sea, sí lo sientes pero pues, o sea, tú estás madurando a temprana edad, ¿no? Porque pues ya te tienes que andar cuidando, ya te tienes que andar viendo, pues, más bien... Supervivencia. Sí, pues leyendo cada personalidad, quién es de confiar, quién no. Entonces, y aparte el pelón, bueno, el hermano de Angelito, yo me acuerdo de él que le decían el pelón porque literal estaba, pues, a rapa. Y ya era drogadicto y Angelito también. Vivían en la calle los dos niños, entonces estaban como que mejor en la calle, o sea, pues allá dentro del albergue no te podrías drogar ni nada. Entonces, pues ya me plantean la idea. Yo supongo, ¿verdad? Porque la neta no me acuerdo. Pero no creo tener la malicia, por así decirlo. Creo que en algún momento hubo un conclave, una reunión, y ahí acordamos fuga, ¿no? Y pues la neta sí nos llevábamos chido, entonces pues vámonos, vente con nosotros. Y ya, intento hacer la movida, Bosco, y me caigo. Pues estaba morro, la neta, o sea... Esos dos brothers sí, brincaron. No sé si era su primera vez, su segundo, tercero, no sé qué rollo, se brincaron y me tocan a mí, ¿no? Ya me subo y yo me acuerdo que de hoy estoy hecho marrano, y digo, no, ya. Total, ¿cómo se llama? Marichuy, era la de trabajo social, una pelirroja, y que sale y, no, ¿qué pasó? Entonces mi mamá pues sí nos iba a ver porque ya sabía dónde estábamos y nos llevaba dulces, comida. Ahí te daban de comer y todo, pero pues también la banda estaba bien loca. Había la Verónica y otra de Arqueta igual así como... Bueno, no sé si era de Arqueta, pero tenían sus botas hasta acá arriba. Y se pelearon en el comedor, se aventaban así el café caliente, así, entonces como que no es un ambiente grato para nadie. Sí, no, la neta. O sea, si no es un ambiente grato para un adulto. Bueno, a lo mejor ahorita lo veo y digo, ay. Sí, o sea, al final, y debemos entender una cosa. La resiliencia es justamente la capacidad adaptativa del ser humano para enfrentar todo ese tipo de situaciones hostiles que van desarrollando y van forjando una personalidad. Hoy como criminólogo, Fede, tú también lo sabes. Sí, no, la personalidad se define de acuerdo al estímulo que recibes de tu entorno, ¿no? Entonces, si tu entorno es hostil, si tú estás observando que dos mujeres se están aventando el café caliente en la cara, digo, vas desarrollando una habilidad de supervivencia, pero también te vas endureciendo. Inclusive como tú bien lo comentaste, o sea, no sabes qué está pasando, pero sabes que pues no te que gustaría, si te toca lo tienes que hacer, ¿no? O no te gustaría hacer, entonces pues mejor que hacer a que te hagan, ¿no? La neta. Y ya dicho y hecho, pasó todo ese rollo, le pegan a mi hermano y a mi mamá, y pues ya preocupada. Le dice, no, pues no te los podemos soltar hasta que consigas una casa, o un departamento, o algo en donde puedas... Donde garantizar su bienestar, ¿no? Y dice, va, y en ese transcurso, mis tías se intrometen, y pues nos quieren sacar del albergue. Y mi mamá dice, no, pues cómo se los voy a dejar, son mis niños y yo no quiero. O sea, porque pues, la verdad sí venimos desde abajo, pero yo entiendo que mi mamá nunca nos soltó, Bosco. O sea, vivió lo que vivió, atravesó lo que atravesó, sí, no. Pero siempre hubo presencia. O sea, tú nunca sentiste, fue y me botó al albergue, ¿no? No, nunca, Bosco. O sea, tal vez yo lo sentía de parte de mi papá, ¿no? O sea, no lo entendía, pero decía, pues chale, ¿dónde está mi papá, no? ¿Qué onda? Y yo como veía a mi papá de que era
pues un personaje, o sea, y yo decía, yo quiero ser como él, ¿no? Y me regalaba pistolitas de juguete, pero pues él ya encañonado y tal rollo, bueno, así, ¿no? Y y Marichuy le dice, bueno, esta Rocío le dice a mi mamá, déjaselos, no van a aguantar, déjaselos. Y ya al poco chico rato van a regresar contigo. Utiliza este tiempo para conseguir, ¿no? ¿En dónde? Y ya, dicho y hecho, nos fuimos a vivir con mi tía, mi hermana y yo, porque mi hermano creo que ya era mayor de edad, porque él no se fue con nosotros. Su fascinación de mi hermano era mi papá. O sea, tenía una fuerte influencia. Sí, no, mi papá y mi hermano fueron los... O sea, así como yo y mi hermana con mi mamá, mi papá y mi hermano, la neta. Y mi hermano se queda, o creo que se escapa con la chica. Ajá, se van a vivir a la calle del albergue, ellos sí se salen. De hecho, resultó embarazada la chica y mi hermano decía, no, es mía, es mi hijo. Y acá, y pues, ella andaba de cábulo con otro vato que le decían el Bigotes. Y haz de cuenta que pues, esos vatos no se querían y se peleaban. Bueno, total. Nos vamos a vivir con mi tía y pues mi familia es de dinero de parte de mi mamá. Pues ya te imaginarás. Ay, a mí como me molestaba porque pues, sí eran de dinero y todo, pero eran pasadas de lanza con nosotros. Digo, perdón que lo diga de esta manera, pero si tú, como lo acabas de decir, mi mamá no tenía dónde vivir. Y tú a lo mejor como niño, neta, de repente te das cuenta que la familia tiene dinero y en tu cabeza a lo mejor infantil, a un pensamiento muy todavía de no comprender completamente lo que está ocurriendo, pero pues sí te preguntas, bueno, ¿y por qué no están apoyando a mi mamá, no? O sea, ¿por qué si hay lana, por qué mi mamá no tiene dónde vivir? Fíjate, Vasco, que a esa edad yo no... O sea, tal vez sí lo decía mi tía, pero yo no sentía que tenía más familia que mi mamá. O sea, yo no los veía como que, ay, mi familia y tal. Ya después, pues sí, pero porque como que quisieron solventar el daño, no sé qué rollo, ¿no? Y entonces, me acuerdo, ahí te va, por ejemplo, me servían una sopa de zanahorias que no me gustaba, ni la de elote, ni nada, y, uy, o sea, era un niño, como tú bien dices, o sea, esa no sé si los nutrientes o frutas y verduras, así, o sea, si no le gusta al chamaco, pues dásela de otra manera, si lo quieres apoyar, ¿no? Sin perjudicarlo, y a mí me hace comer, y pues las que les ayudan a no me gusta decirles sirvientas, creo que ya tienen el personal hablado, ¿no? Doméstico, ¿no? Ándale, y se quedaban ahí sentadas conmigo hasta que te lo acabaras. Hasta que me lo acabara. Así se hacía de noche y decían, no me lo voy a comer. Te tienes que comer por irte a dormir. Te tienes que comer. Y mi hermana me decía, tápate la nariz, sin pedos, así. No respires y más rápido. Y ya, pero pues todo eso, o sea, la fecha todavía lo recuerdo no con resentimiento ni nada, pero digo, chale. Pero al final de cuentas, Luis, son situaciones, son heridas emocionales que tú vas guardando, que tú vas todavía interiorizando y que son heridas emocionales que en algún momento te van a ocasionar un problema. Son heridas que cuando tú eres adulto afloran y cuando siempre llegan con temas. Yo recuerdo, por ejemplo, un teórico, Erickson, él te habla de los 8 estadios de desarrollo del individuo y él siempre te lo dice, va a haber un estadio en el que tú sufras alguna situación traumática que va a repercutir necesariamente en tu edad adulta. Entonces, sí, a lo mejor ya no tienes ese resentimiento, pero en su momento o en el momento en que tú lo viviste, pues te marcó. Sí, ¿no? Sí, y así como había cosas malas, por así decirlo, también había cosas buenas, porque sí me acuerdo igual de mi prima Clarita, la verdad, que pues sí me prestaba su Nintendo 64, que bueno, en esos entonces era lo que rifaba, ¿no? Y mi tío Ferrer igual, inclusive dicen que me quería adoptar, ¿no? O sea, como que sí me apoyaban, o sea, pues no todos, pero, o sea, fíjate, inclusive mi tío, pareja de mi tía, o sea, ya lo mencioné. Pero o sea, él, siendo la pareja de mi tía, pues,
sentía más empatía por mí que mi propia tía. Yo siento eso y lo pienso a ahorita que ya estoy grande y digo, qué pedo, ¿no? O sea, pero total, entonces, pues sí, no aguantaron vara y nos regresan. Pero de ahí nos pasamos a un pueblito ahí colindando con Michoacán. Igual creo que no me acuerdo del nombre, pero y ahí en el pueblito la verdad empecé a ser feliz, la neta. Porque como que era mi abuela, pero hermana de mi abuela materna. O sea, Sí. entonces sí, ¿no? Era mi abuela, no sé si lejana, pero bueno. Entonces ahí Era como tía abuela, ¿no? Algo así. ajá, era hermana de mi abuela. Ajá. Y entonces ahí empecé a ser un poquito más libre, la neta. Ella sí me dejaba salir, me dejaba pues divertirme. O sea, luego me decía, ven, y me decía, vamos a hacer caldo de pollito, ¿no? Me decía así, y ¡pum! Quebraba los cuellos, ¿no? Y luego los metía a la cubeta y así. Pero pues, o sea, a mí no se me hacía tan feo la onda porque decía, pues, está chido. Está sabroso, ¿no? Sí, ¿no? Y ahí empezamos bueno, ya iba creo en primero o segundo de primaria, porque cuando estábamos en transcurso de casa y casa, mi mamá estaba trabajando, entonces no podía estar en la casa con nosotros, pero a nosotros, la neta, no nos agradaba la escuela y no íbamos. O sea, yo me acuerdo que siempre nos dejaba dinero mi mamá y comida, ¿no? Pero pues ponle que mi hermana se gastaba el dinero en unos álbumes que eran de cántaro, ¿no? No sé si te tocaron de estampita y todo ese rollo. Entonces nos la pasábamos haciendo cualquier cosa menos ir a la escuela. Menos estudiar. Y ahí esa abuelita pues era más hace esto, pero no tan riguroso el ambiente. Solo que había otra que se llamaba, bueno, tal, pero creo que era hija de ella. Eugenia se llamaba. Y ay, no tenía vato. Yo creo que por eso era así, ¿no? Era todo lo contrario a tu abuelita, ¿no? Sí, Ahí era más autoritaria, más... Ajá, no, mi abuelita me decía, métete a bañar y no hay pedo. Pero pues yo lo disfrutaba en mi baño y jugaba con el agua, tapaba el y como que hacía mi alberquita, ¿no? Y llegaba ella, no, que chamaco. Pero te digo, o sea, mi hermana se la pasaba con otra familia y yo acá con otra familia. Pero cuando pasaba un pedo, pues se juntaban. Y ya, regresa mi tía por nosotros. ¿Quién sabe qué pedo traían? Pero no sé si por querer apoyar en verdad o había por ahí alguna situación, ¿no? Entre ellos. Querían hacerse sentir bien, no sé qué pedo. Y pura madre, yo digo, no, ya no regreso ahí. Y ya les daba un billetito para que me corretearan y pues me agarran. Es que era tan feliz ahí, Bosco. Ahí empecé a ser feliz, la neta. Porque íbamos al monte, por moras o así en caballo. Pues sí, íbamos a la iglesia igual. Sí. Pero digamos que a lo mejor en esa etapa en particular de tu vida, tú dejas de preocuparte por tu supervivencia. Sí, exacto. Y empiezas a ser un niño. Exacto. Empiezas a divertirte, empiezas a jugar, empiezas a vivir la etapa que te corresponde vivir como un infante, ¿no? Y que anteriormente no podías, porque pues tenías que cuidarte de la espalda, tenías que cuidar a tu mamá, tenías que sobrevivir, ¿no? Sí, que no te tocaron calcetinazo con jabón, ¿no? Ay, no. Entonces sí. Gracias a Dios, porque chamacos igual son eso, malosos, sí, es complicado vivir ese tipo de entornos. Sí, Luis, para que no nos alarguemos tanto, ¿en qué momento es tu contacto con las drogas? Bueno, ya acá en Pachuca, en segundo de secundaria. Ya la había conocido en Ecatepec, en San Agustín y todo ese rollo. Me acuerdo que igual en esos entonces agarraban un palito y le chuflaban a mi mamá. ¿Qué le chuflas a mi mamá? Bueno, total.
ya me juntaba así con los chavos de la calle y ya fumaban y todo. Entonces yo sí veía todo eso, o en las películas de cholos y todo. Entonces como que me llamaba la atención. De hecho, en la casa de mi tía, cuando lo del albergue, yo como que imitaba lo que veía. O sea, un niño absorbe todo lo que ve, ¿no? Sí, buscas modelos, ¿no? Y más cuando tienes una ausencia. Y como a mi carnal, el Tacho, le gustaba todo ese rollo, inclusive se ponía luego para acá, desde acá, ¿no? Y yo hacía como que ya me daba unas yonkis, ¿no? Bueno, total, en segundo de secundaria, un amigo me dice, mira, vamos a tomar marihuana. Pero me enseña una medicina que creo utilizaba su familia como para los dolores o algo así. Le digo, no, esto no es marihuana, bro. O sea, yo ya lo conocía sin consumirla, ¿me entiendes? Y ahí en mi colonia yo tenía un amigo que, la neta, fue miñerito, ese carnal y yo hicimos y deshicimos varias cosas. Bueno, total, le digo, yo puedo conseguir ese de Braille. Y dicho y hecho, ya lo armo y nos vamos a los jales a dar unos fumes. No, pues, Bosco, no sé cómo le hacíamos. Llegó un momento en que ¿has visto el papel de las peras? Sí. Ese lo utilizábamos para forjar el toque. Yo ahorita que veo digo que ya hay un chingo de cosas para... Y digo, ay, güey, a mí ya no me tocó eso. Y qué chido, ¿no? Pero, y si no, quién sabe qué hubiera pasado. Y y armábamos igual nuestros tortiblans con el papel de... Y nos dábamos unos cuarrotes. No, nos moríamos. Snoop Dogg se quedaba corto, ¿no? Un día igual vimos un carro y nos paniqueamos, ¿no? Porque pensábamos que era la patrulla y nos aventamos así a una casa con pasto, pero con bardita y acá, ¿no? Y con el gallo así, salvaste el toquecito también. No, pues puras pataventuras. Sí. En ese momento. Y ya, ahí fue en la secundaria, en segundo de secundaria. ¿Hasta qué punto llegas? ¿Cómo? ¿Tocaste fondo en el tema de las adicciones? Cuéntame eso. Pues era canasta básica, la neta, o sea, consumí de todo. Bueno, nunca me inyecté ni nada, ¿verdad? Gracias a Dios. Con los ácidos yo siento que en el momento de escuchar voces y ver sombras, estar paniqueado. De hecho, a la fecha todavía tengo secuelas de todo ello. Ok, O sea, obviamente, ¿no? Sí es muy difícil esa vida y salir de ella. La verdad, a mí dejarme de drogar no se me complicó. Lo que se me complicó fue ordenar todos mis pensamientos. O sea, llegó un momento, Bosco, en el cual yo consumía para dejar de pensar todo eso, pero regresaba al full, ¿sabes? O sea, yo ya no me podía drogar a gusto, la neta. O sea, pues no sé, o sea, me llegué a comer 16 hongos, San Isidros, me llegué a inhalar unos 8 gramos de cristal en noche y media, bueno, noche y mediodía. O sea, llegaste a un punto donde la sustancia que tú consumías ya no era suficiente para calmar las voces de tu cabeza. Llegaste a un punto donde generaste resistencia. No. ¿No? Mira, haz de cuenta que es que estuvo bien curioso, Bosco, porque yo disfrutaba todo ello, pero llegó un momento en que me drogaba y yo sentía que la realidad era esa. Ok. Que lo que yo vivía no era mi realidad, no sé si... Es como una especie de alter ego, ¿no? Una realidad alternativa en la cual... Ajá, no sé si por lo que estaba viviendo era un poco doloroso para mí, porque pues tengo una hermana transgénero y tengo un hermano, el Tacho, se salió a la calle y todo ese rollo, y pues también fue muy drogadicto y le generó esquizofrenia ese pedo. Entonces se murió mi hermano y era el más apegado a mí. O sea, tengo un chingo de historias con él que sí. ¿Sabes? O sea, era muy allegado a mí, se muere él, el cambio de mi hermana. Entonces estar drogado como que no me hacía pensar en eso, o sea, no me
sí sabía lo que estaba pensando, o sea, sí sabía lo que estaba pasando, pero no... Ya no alcanzabas a diferenciar. No lo bebía al fuego vivo, por así decirlo, ¿no? Entonces... Digamos que era el consumo era un paliativo a todo el dolor que tú Y traías. llegó un momento en que mi propio inconsciente, mis valores y educación que me dio mi madre, como que me regañaba en esos viajes. O sea, yo me drogaba y decía, chale, yo ya no me quiero drogar. Y escuchaba voces y decían, ese güey, no, se va a seguir drogando, no le hagas. Y yo me peleaba con esas voces. Llegó el momento en que ya sentí la presencia de la Santa Muerte, de que se me presentó así y yo estaba, no sé si fue la malilla, pero yo estaba entumido, Bosco, o sea, estaba casi sudando frío y la sentí como caminó atrás de mí. No sé si fue mi trip y no sé si pasó, pero eso es tan difícil, Bosco, diferenciar la realidad del efecto de la sustancia, ¿no? Ajá. Por eso la banda queda loca, porque lo sientes tan real, la alusión lo sientes tan real que piensas que es la realidad y no la es, la neta no la es. De hecho, se habla de que bajo el influjo de algún tipo de sustancia, tu cerebro no tiene la capacidad de diferenciar entre lo que es y lo que no es. Entonces, eso te genera, obviamente, como tú lo dices, diferentes tipos de trastornos. Uno de los más comunes es el esquizoide, la paranoia, ¿no? Donde también estamos hablando de un daño neuronal, ¿no? Entonces, llega un punto donde sí es una inflexión. Y nunca se quita. Pues. No, obviamente. Yo por eso siempre lo he dicho cuando trabajamos con personas en adicción. Eres adicto, eres suicida toda la vida. Igual tengo un intento de suicidio, o sea, estando en ese tripi del LSD, y yo sentía que pues ya no estaba para seguir aquí, ¿sabes? O sea, me puse ahí en la avenida y un pinche claxon, tío, quítate, güey, y así, entonces no me tengo por qué morir, ¿sabes? Y ya como que reaccioné y dije, no, pues la verga, es mi trip y yo... ¿Qué ocurre en tu vida o es este contacto que tienes con la muerte lo que te hace decir hasta aquí? ¿O qué pasó? ¿En qué momento Luis abre los ojos y dice hasta hoy? La neta, a mí lo que por el cual empecé mi cambio fue por el miedo, Bosco. O sea, ¿miedo a qué? A las voces y a las sombras y todo okay. Eso. No, es que es una paranoia tan fuerte que hasta me quería matar por eso. Y que tenías un antecedente, ¿no? Porque por lo que me acabas de comentar, tu hermano desarrolla ese tipo de trastornos y es lo que te da miedo a ti, ¿no? Que decías, a lo mejor no quiero tener ese mismo destino. No, de hecho, inclusive en el anexo, porque estuve anexado como 5 veces, a mí me decían, si tú te sigues drogando, vas a desencadenar. O sea, no, por ejemplo, cualquier persona que se puede drogar puede llegar a eso. No es porque si tu tío o tu primo... No, o sea, no por un tema hereditario, sino que tú lo viviste. Ajá, exacto. O sea, tú viste cómo era, tú viste cómo se deterioró, tú viste cómo terminó. No, y de hecho tengo amigos que están así. O sea, tengo amigos igual que los mataron o que se suicidaron. O que están en indigentes. Yo veo a mi compita, uno de los que era mi vale, y lo veo ahí pues en mi colonia, que pues está es indigente, o sea, está en el patín, machín. Y yo lo veo y siento que no es él. Yo siento que tiene un disfraz, ¿sabes? O sea, siento que sí se puede salir que se de puede ahí, recuperar, o sea, ¿no? pero yo lo digo porque pues tal vez yo pude, ¿sabes? Claro. O sea, y no puedo decir eso, o sea, todavía me pesa un poquito porque sé que estoy en una línea muy delgada, la verdad. Entonces, pues vamos, o sea, nadie está a salvo de pasar por eso. Entonces, como que me enfoco en lo bueno, en echarle ganas. O sea, yo me fumaba un toque a los
que 19 y decía, no, esta vida no es para mí. Pero seguía fumando, güey. Sí. O decía, chale, yo ya no quiero estar así. Seguía fumando. Hasta el momento que ya me dio demasiado miedo. Y dije, me valgo más yo que todo eso. Valgo mucho. He pasado por tanto que también voy a poder con esto. Y gracias a Dios hoy no me drogo. Eso yo creo que es lo mejor que pueda haber. El que tú digas, llevo limpio tanto tiempo, ¿no? Sí. Pero eso no es todo, Luis, porque aparte no solamente dejaste la sustancia, sino decidiste cambiar tu vida. Chimo. Yo te conozco en licenciatura. No me toca trabajar contigo en ese momento, ¿no? Pero ahí estaba Luis. Y ya me toca conocerte bien y todo en maestría. Sí. Y eso no me gustaría dejarlo en el aire. ¿Por qué esa carrera? ¿Por qué licenciatura? ¿Por qué maestría? ¿Qué te movió? Y ojalá que eso que te movió lo puedas proyectar como un mensaje a los que nos están escuchando y que no saben a lo mejor cómo tomar esa decisión. Bueno, para empezar, desde chico sí me gustaba ver la ley y el orden y todo ello. Mi papá fue federal, entonces como que tengo en la familia paterna tíos soldados o que llegaron a cercanía, ¿no? La neta chidos, o sea, entonces como que en la sangre ya lo traigo, ¿no? Por default. Y fue pues, generando el gusto desde chico. Aparte de que igual, o sea, fui en los hijos del ejército y desde ahí ya defendía al que no podía defenderse, ¿sabes? O sea, eso fue mi tirada de ser agente, la verdad. Entonces siempre proteger al que está indefenso. Hacer valer la justicia, ¿no? Como un día yo estuve, la neta. Sí, yo sí hubiera querido que alguien me hubiera dicho, no hay pedo, aquí estamos. La neta. Eso está muy chido porque en algún momento me preguntaron, ¿por qué haces esto? Y mi respuesta fue porque a mí me hubiera gustado que de niño Simón, alguien lo hubiera hecho conmigo. sí. Y eso, y no vas a dejar mentir, nos lleva a cometer menos errores. Sí, no, y de los errores se aprende un chingo. O sea, yo tengo igual amiguitos ahorita, bueno, por así decirlo, que están en Cana y pues, sí me gustaría ayudarles, ¿sabes? O sea, luego echamos una videollamada. Bueno, sí, no, una videollamada y así. Y pues la neta, sí, como que le digo a mi compa, no, carnal, la neta, deja esa mierda, pues no vas a poder hacer nada. Pero pues también entiendo su parte, ¿sabes? Es como... Pues, al final de cuentas es un entorno, vamos a recordar a Rafael Garófalo, su teoría del medio social, donde pues el entorno es un factor determinante en el desarrollo de la personalidad y del comportamiento del individuo. Entonces, sí es un tema bastante complejo. En algún momento me preguntaban cuál era una sugerencia que yo daba para poder erradicar el consumo de sustancias dentro de los centros de reinserción. No tendría que ser un centro de reinserción, ¿no? Por principio de cuentas. No, y de hecho igual... Entonces, o sea, el chiste es que uno quiere cambiar perdona que te interrumpa porque la neta, o sea, yo cuando estuve internado yo me drogué adentro del anexo. O sea, escondíamos las drogas y todo. O sea, uno no cambia hasta que quiere o hasta que ya no ve salida. Por eso dicen, pues, toca fondo. Pero pues sí, cada quien tiene su fondo, la neta, cada quien. Y eso que tú acabas de decir es muy cierto. Cada quien tiene su fondo. Algunos es más profundo, otros es a lo mejor un poquito más superficial, pero yo siempre lo digo. Sí, pues sí. Solo el que carga la maleta sabe por qué la carga, sabe qué trae dentro de la maleta y cuánto pesa esta maleta. No, pues un chingo, ¿no? Porque al final de cuentas cargamos todo lo que traemos, todo lo que vivimos, todo lo que sufrimos, todo lo que padecimos, ¿no? Pero yo de verdad celebro y me enorgullece mucho el poder decir, hoy estoy compartiendo la mesa con un criminólogo, soy criminalista, estoy compartiendo la mesa con un maestro en investigación criminal. Sí. No, fue difícil.
Es difícil todavía. Todavía, ¿por qué? Sí. Pues hay una postura de persona y otra como profesionalista. Por ejemplo, cuando estuve en el tutelar, los adolescentes se me acercaban y me decían, oye, tírame paro. O sea, porque aparte de que pues era profesionalista también, o bueno, soy, ojalá y... No, lo eres. Y pues estaba también el papel de persona, ¿no? Que nunca debemos dejar. Y la neta se me acercaban los adolescentes y me decían, ¿cómo le hiciste? ¿Qué estudiaste? ¿O qué rollo? O pues ayúdame a meter esto o el otro. Y pues la neta, mejor les daba el mensaje de que sí se puede y se recio echándole ganas, la neta. Entonces fue uno de los motivos por el cual estoy aquí, ¿sabes? Pasar el mensaje de que pues... De que los sueños se cumplen. Sí, ¿no? La Los neta. sueños se cumplen, porque al final de cuentas, y yo creo que en algún momento, como lo acabas de decir, pasó por tu cabeza el ser algo más en la vida, Sí, ¿no? El no depender de una sustancia, el no depender de una situación. Tu entorno te lleva a desarrollar un sentido de justicia que yo creo que muchos tenemos. Cuando a mí me decían, ¿por qué portabas el uniforme? ¿O por qué te gusta portar el uniforme? Yo creo que es por eso, porque tienes la oportunidad, tienes una plaquita que te dice eres el que imparte justicia, y eso bueno. es inigualable. Se nos está, más bien ya se nos agotó el tiempo. Fede, como último, Sí. ¿qué mensaje le das a los jóvenes que nos están escuchando, a los chicos, a los que están siguiendo la transmisión a través de TikTok, y que se vale por ahí darle me encanta, corazones, lo que quieran? Pero son privilegiados los que están en TikTok, porque este programa sale hasta el viernes y ustedes ya están teniendo el preámbulo. ¿Qué mensaje les das? Pues bueno, la verdad, que se hagan responsables de sus actos. Que se hagan responsables de sus actos, que no se rindan, que le echen ganas, que si tienen algún problema con su familia o demás, pongan los primeros a ellos y después a ustedes, porque hemos causado tanto daño que vale la pena demasiado arreglar todos esos daños para poder disfrutar. Tal vez a lo mejor no soy un ejemplo a seguir ni mucho menos, pero como amigo se los digo, sí vale mucho la pena. Gracias a Dios hoy soy padre de familia, mi bebé está hermosa, está creciendo muy bien, me llevo bien con mi pareja, con mi mujer, con mi mamá ya tengo la confianza, ya recuperé mucho que había destruido, y eso hoy en día me hace ser la persona que soy. Excelente reflexión, Luis. Por último, redes sociales. Para que te sigan. En Facebook estoy como Luis SC, en Instagram como Luis, pero en lugar de la U y la S, X, punto SC, y pues ya. Pues digo, a mí no me resta más, Luis, que Saludos. que agradecerte. De verdad, para mí es una honra, es un placer el tenerte el día de hoy. Gracias. Ojalá el día de mañana podamos compartir esta mesa no como un testimonio, sino ahora como un panelista. Sí. ¿No? Y que podamos discutir los dos algún tema en particular. Sí, claro. Para beneficio de más jóvenes, ¿no? Sí, vaya que ese es el objetivo. Pues muchísimas gracias, Luis. Y bueno, audiencia de Los Sin Voz, este es el objetivo del programa. Este es el objetivo de este podcast. Llegar al mayor número de gente, al mayor número de personas, con una sola intención y una sola finalidad. Compartir el mensaje de que se puede, de que los sueños sí se cumplen, de que los errores, como lo decía Luis, hay que hacerse responsable de ellos. Los errores no se borran, los errores se enmiendan, se solucionan. Y se puede si quieres lograrlo. Si no, no se puede. Muchísimas gracias. Agradezco a Mandy, agradezco a Yami, a Pablo Arellano, a la gente que nos permite el día de hoy estar a estas alturas con ustedes.
Y no se pierdan cada uno de los episodios de Los Sin Voz, porque de verdad, con ustedes somos más. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, próximamente Roku. Nos van a encontrar como Los Sin Voz. Es el logotipo que ustedes están viendo en nuestra pantalla y ese inunda las redes sociales. Ayúdenos, por favor, a llegar a más gente, porque ya lo vieron. Un programa gracias a Nico y a Dustin. Terminamos con Luis. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Pablo. Los Sin Voz. Hoy has sido testigo presencial de hechos y relatos que nunca jamás imaginaste. Nunca lo imaginaste. Te invitamos a vivir una experiencia nueva la próxima semana en Los Sin Voz. Los Sin Voz. Porque hasta en el silencio, la evidencia grita. La evidencia grita. Hasta pronto.